Hola a todos, bienvenidos a este curso Cómo invertir con ETFs a medio y largo plazo, a esta primera clase del curso Cómo invertir con ETFs a medio y largo plazo. Lo primero de todo, sobre todo, agradecer el apoyo, la confianza, la cantidad de retweets que hubo, la cantidad de me gustan, la cantidad de interés en poder acceder o poder tener acceso a este curso, ¿no? Sobre todo también pues agradecer la barbaridad de inscripciones que han habido, ya superando las 400, ahora con este tuit de última hora, acercándonos a las 450 inscripciones, una auténtica barbaridad y por supuesto solo puedo daros las gracias. Espero sobre todo pues que sea de utilidad, que podáis aprender un poco más acerca de este enorme, gigante mundo de los ETFs, ¿vale? Obviamente en este curso, en estas 4 clases, vamos a ver pues la punta del iceberg, ¿no? Porque al final este mundo es muy amplio, pero sobre todo la gente que a lo mejor no los conoce o la gente que tiene un nivel muy base, pues le va a servir para conocerlos, para poder estudiarlos mejor, para poder seleccionarlos mejor, sobre todo, que yo creo que es la parte más importante, y la gente que ya tenga experiencia, pues va a poder compartir, por así decirlo, con otros compañeros, de alguna forma, las posibilidades que hay, nuevas ideas, nuevas opciones, nuevas formas de trabajar con ETFs, ¿vale? Como siempre digo, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, cualquier cuestión durante el desarrollo de esta clase y de las demás, lo ideal es que os las anotéis, os las guardéis, las recordéis y los últimos 5 minutos, para no perder el hilo y no enredarnos en preguntas, en posibles preguntas, las dejaremos para el final, ¿vale? Haremos una ronda ahí de 5 minutillos para resolver esas dudas, ¿de acuerdo? También importante para que lo tengáis claro, en la página web, la mía personal, jlorenzotrading.com, en el apartado cursos, si fijáis, si os ponéis encima, ya tenéis una opción que es cómo invertir con ETFs a medio largo plazo. Pincháis y automáticamente tenéis aquí el temario del curso, la clase de hoy, que vamos a ver. Pues la clase de hoy, sobre todo, como ya os digo, es introductoria, es la más teórica, es la más aburrida, lo voy a decir así, espero que no os vayáis corriendo ya, ¿vale? Pero obviamente hay que pasar por esa introducción, por esa teoría, para luego poder, sobre todo, entender y centrar, ¿no?, las siguientes sesiones, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis el temario, clase 1, la clase 2 que será mañana, características y conceptos importantes de los ETFs, clase 3, alternativas a los ETFs USA desde Europa, hablaremos de estos, problemillas o problemillas que tenemos los inversores europeos, ¿no?, desde la entrada en vigor de la ley MiFID, ¿no?, en agosto de 2018, y la clase 4, sistema mensual de ETFs. Aquí tendréis, obviamente, si pincháis ahora, lo que vais a ver no son las grabaciones, porque las clases todavía no se han impartido. Pero ahora, dentro de un rato, cuando acabemos esta clase, aquí tendréis la grabación de la primera, aquí tendréis la grabación de la segunda a partir de mañana, la tercera y la cuarta, ¿vale? Ahí podéis acceder, ya digo, siempre que queráis, jlorenzotrading.com, cursos, cómo invertir con ETFs a medio y largo plazo. Lo tendréis siempre para poder acceder cuando queráis, 24 horas al día, 7 días de la semana, repasar, preguntarme dudas por correo electrónico, lo que haga falta, ¿vale? Bien, dicho esto, como digo, vamos a esa parte de introducción, esta sesión, como digo, es teórica. Yo espero que no se me alargue más de media horita, ¿vale? Esta primera clase, sé que las siguientes se van a alargar un poco más, soy consciente de ello, pero esta espero no ser pesado, que no sea un tostón, ¿vale? Sí, Pau, es acceso libre. Todo el mundo va a tener acceso sin ningún problema, porque creo que es una temática que cualquier persona que, por así decirlo, esté dentro de los mercados financieros debe de conocer, debe de aprender y, desde mi punto de vista, debe de utilizar. Pero eso ya, como siempre, es personal y cada uno lo enfocará en función de su operativa personal y cómo lo quiera trabajar, ¿vale? Bien, dicho esto, antes de meterme ya de lleno en el temario, antes de meterme lleno ya en esa parte teórica, dejo por aquí unos segundos. Aviso, disclaimer, advertencia de riesgo que todos debemos de conocer. Obviamente, todo lo hablado en este webinar, en este curso, ni es recomendación de compra, ni son nada por el estilo, ¿vale? Al final, ya digo, es todo
siempre desde mi experiencia personal, todo opiniones personales y todo, ya digo, formación teórica que creo que debemos de conocer y luego ya cada uno decidirá si aplicar, cómo aplicar, etcétera, etcétera. Bien, introducción, lo primero, obviamente, pues podemos decir abiertamente que los ETFs, desde hace unos años a esta parte, han cambiado la industria de la inversión y la manera en la que se están gestionando los activos en los mercados financieros. Costes más bajos, mayor transparencia, acceso a casi cualquier inversor, o sea, prácticamente cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a un ETF. Vamos a ver que se puede operar ETFs desde pocos euros, o sea, aquí no hay mínimo, que esto es, bueno, luego hablaremos de todo ello, ¿vale? Y, como digo, no es extraño que la industria de los ETFs esté experimentando un crecimiento tan brutal en los últimos años, tanto en volumen de activos gestionados como en el número de activos. Cada vez hay más ETFs y sobre todo hay que distinguir, como ya digo, Estados Unidos de Europa. En Estados Unidos hubo un auge muy grande de los ETFs, la década de 2000, inicios de 2010, y ahora, por supuesto, continúa. Es verdad que en Europa quizás esto estaba algo más estancado, pero la verdad que cada vez está pues más actualizado y al final, como vamos a ver en este curso, es verdad que los ETFs americanos, estadounidenses, tienen mayor volumen negociado, son más líquidos, presentan, digamos, en términos generales, mejores condiciones, pero vamos a ver que muchos, ya cada vez más, ETFs europeos, sobre todo de mercados relevantes, ¿no? De índices, de sectores económicos, de factores económicos, que van a ser un poco por donde van a ir los tiros en todo este curso, vamos a ver que realmente hay mucho donde elegir y se puede operar perfectamente y se puede trabajar de forma consistente con unos costes muy reducidos. Esto también dependerá del broker con el que cada uno trabaje, que yo ahí no me meto. Cada uno podrá elegir su broker intermediario para que esa comisión de compra-venta sea mayor o menor. Pero lo que es los costes del propio ETF, ¿vale? Que lo veremos sobre todo en la sesión de mañana, vais a ver que también hay opciones muy, muy, muy bajas. Bien, vamos a empezar por donde hay que empezar. Vamos a empezar por la A. Si vamos a hacer un curso de ETFs, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? ¿Qué es un ETF, no? Esto algunos diréis, Javier, jolín, ¿qué es un ETF? Lo tengo más claro que el agua. Bueno, yo tengo que empezar por ahí, ¿vale? Bien, ETF son las siglas Exchange Traded Funds o Fondo de Inversión Cotizado en nuestro idioma. ¿Esto qué significa? Pues simplemente son fondos de inversión que tienen como objetivo replicar el comportamiento de una serie de valores que toman como referencia. Es decir, buscan copiar una cesta de valores. Esa cesta puede contener más o menos valores en función de lo que se quiera replicar, obviamente, ¿vale? Un ETF es un fondo índice cotizado. Esto le convierte, o sea, para que nos entendamos, en palabras, para que lo entendamos todos sin problema, un ETF es realmente un híbrido. Tiene parte de un fondo de inversión, como digo, una cesta de valores, y tiene parte de una acción. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en sus características está la transparencia, la cotización en tiempo real que se puede comprar y vender en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier segundo, sin ningún problema, cosa que no tienen los fondos de inversión. Llegaremos luego a esta parte, ¿vale? Como decía, esto le convierte en un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Formalmente es un fondo de inversión, o sea, realmente se asemeja más a un fondo de inversión porque tú realmente cuando compras, estás comprando una participación de un ETF, ¿vale? Y cuando compras una participación de un ETF, estás comprando una cesta de valores. Como digo, hay ETFs que pueden ser una cesta de 100 empresas, otro ETF que puede ser una cesta de 500 empresas, otro ETF que puede ser una cesta de 1.600 empresas, ¿vale? O sea que tú cuando compras un ETF, lo que estás comprando es una participación de la cesta completa, ¿vale? Ya digo, comprar una cesta de valores igual que sucede con un fondo de inversión tradicional, pero cotiza en bolsa igual que una acción, como os digo. O sea, tú la cotización de un ETF la puedes ver en tiempo real y cada minuto cambia. Tú la de un fondo siempre la vas a ver a cierre diario y el valor liquidativo del fondo, a lo mejor tú quieres vender una posición hoy y te la venden a las 24 o a las 48 horas. O sea, no puedes trabajar, digamos, en tiempo real.
Obviamente luego hablaremos de los matices de todo esto, ¿vale? Hay gente que lo ve como un problema, pero a lo mejor si invertimos a largo plazo, entre comillas, nos va a dar un poco igual. Todo esto lo vamos a trabajar y lo vamos a profundizar en ello, ¿vale? Dicho de otra manera, un ETF es un instrumento financiero que se encuentra a mitad camino entre un fondo de inversión y una acción de bolsa tradicional. De las acciones coge la transparencia, como os decía, que ofrece en su precio, así como su liquidez. Y de los fondos de inversión, la diversificación, de crear una cesta de productos tan extensa como lo sea el ETF elegido. ¿Vale? La diversificación. Yo me lo invento, con 50 euros perfectamente puedo estar comprando una parte de Apple, una parte de Microsoft, una parte de Amazon, una parte de Tesla, una parte de Google, una parte de Facebook, una parte de, bueno, de una gran cantidad de empresas, todas las que pertenezcan a esa cesta, ¿vale? Bien, lo que convierte realmente interesantes los ETFs son sus características, como digo, muy beneficiosas para los inversores, sobre todo, en mi opinión, para los pequeños inversores. Esto es lo que os digo, muchas veces vamos a ver, cada vez hay menos, todo hay que decirlo, pero es verdad que hay muchos fondos de inversión en los que el mínimo que puedes aportar es X, mínimo 1.000, mínimo 3.000, mínimo 10.000. En los ETFs tú vas a poder trabajar desde pocos euros, con lo cual eso ya, digamos que da un acceso a este enfoque de inversión a los pequeños inversores, ¿vale? Lo dicho, una gran transparencia, saber en todo momento cómo se comporta en tiempo real la cotización, unos costes muy reducidos, vamos a ver las comisiones de los ETFs. Hay de todo, hay más altas y más bajas. Nosotros en este curso vamos a aprender a buscar cuáles tienen los costes implícitos más bajos, ¿vale? O la posibilidad de acceder a ellos en multitud de brokers serios, entre otras características. Precisamente este tipo de ventajas es lo que ha hecho que invertir en ETFs sea una de las elecciones preferidas de muchos inversores cualificados. Es que voy más allá. Os hablo de los pequeños inversores, pero es que grandes fondos de inversión también operan sobre ETFs, ¿vale? O sea que al final, cuando una herramienta se adapta perfectamente a el más pequeño inversor y se adapta perfectamente a grandes inversores, a los grandes fondos, por algo será. Me imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que cuando todo el mundo puede operar con ETFs de forma ventajosa, quiere decir que la herramienta del producto es más que interesante. ¿De acuerdo? Bien, otra de las características de los ETFs es tomar de referencia una gran variedad de productos diferentes a replicar. Desde un índice, lo que se conoce como indexarse, ¿no? Pues yo quiero replicar lo que haga el SP500. Un ETF sobre el SP500. Pues yo quiero replicar lo que haga el IBEX. Pues un ETF que se referencia al IBEX. Pues yo quiero replicar el sector financiero de Estados Unidos. Pues un ETF que replique el comportamiento del sector financiero de Estados Unidos. Pues yo quiero replicar una cesta de valores value europeos. Pues un ETF que replique una cesta de X empresas que por criterios value son interesantes a futuro. Y puedo centrarme y focalizarme en lo que yo quiera. Evidentemente, y esto lo vamos a ver en la segunda clase o en la tercera, ahora mismo la verdad que de memoria no me acuerdo, cuanto más concreto sea lo que buscas, más complicado va a ser encontrar un ETF líquido, un ETF muy operado, un ETF de garantías para operar. Si tú me dices, Javier, ¿tú conoces algún ETF que sea una cesta de valores de jardines, de cuidados de jardines en Alemania? Jolín, pues igual lo encontramos, cuidado. Pero eso no lo va a operar nadie. Por lo tanto, vas a tener problemas en la horquilla de precios, vas a tener problemas en el volumen negociado a la hora de comprar o vender. Todas estas cosas, insisto, que las veremos más adelante, ¿vale? Pero lo dicho, puedes indexarte a un índice, operar con renta fija,
con renta variable, hasta paquetes de materias primas, ¿vale? Bien, ¿para quién es interesante operar con ETFs o para quién está más recomendado? Ya lo he comentado realmente, pero bueno. Los fondos de inversión cotizados o ETFs son un vehículo de inversión para quienes dispongan de un capital a colocar en un instrumento financiero o que busquen obtener una buena rentabilidad sin asumir riesgos excesivos pensando en el medio y largo plazo. El trading ETFs será una opción interesante para pequeños inversores a medio y largo plazo. Ojo, aquí matizo. ¿Se puede operar con ETFs a corto plazo? Sí, perfectamente y sin ningún problema. ¿Lo recomiendo? No. Personalmente no recomiendo operar con ETFs a corto plazo. Aunque es verdad que yo puedo comprar ahora y vender de aquí 10 minutos. Pero no es el producto adecuado. Desde mi punto de vista, cuidado. Creo que es meterse en un jardín que no merece la pena, al cual no le vas a sacar suficiente rédito como para dedicarle, como para lo que le tienes que dedicar para ser rentable. Creo de verdad que es un instrumento, como digo, enfocado a la diversificación a medio y largo plazo, ¿vale? Justo aquí viene, quien desee diversificar con pocos costes una cartera. Personas que piensen en largo plazo con aportes periódicos. También os voy a comentar en la clase o en la 3 o en la 4, tampoco lo tengo claro ahora, una forma de aportar periódicamente, digamos más una modalidad ahorro más que una modalidad inversión, que también es interesante conocer. Inversores relativamente principiantes, ya os digo, os garantizo que con los conocimientos que vamos a adquirir en este curso, ya vais a poder saber un poco por dónde tirar o ya vais a poder tener unas bases dentro de todo este mundo. Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce. Como os he dicho aquí, vamos a ver la punta del iceberg. Luego en la formación de J. Lorenzo Trading de medio y largo plazo es donde de verdad machacamos todo esto, ampliamos mucho más, buscamos muchas más variables, muchas más opciones. Evidentemente, este curso da para lo que da. Pero bueno, ya os podéis hacer una idea y luego, por supuesto, podéis seguir investigando y podéis seguir ampliando los conocimientos de todo este mundo más adelante. Lo dicho, quien no desea asumir grandes riesgos y quiera una rentabilidad en sus ahorros. Al final buscamos, como digo, esa tranquilidad en la operativa, esa diversificación. ¿Vale? Diferencias entre un ETF y un fondo de inversión. Fondos de inversión. Estamos expuestos a las decisiones de un gestor o de un equipo de gestores que deciden. Por eso vemos muchas veces fondos de inversión que pierden un 30, un 40% anual. Es que al final ahí hay toma de decisión por parte de un equipo de gestores. Al final, el ETF no. El ETF sabes que va a replicar lo que va a replicar y en función de lo que haga el mercado, subirá o bajará. Pero no busca adivinar, no busca predecir, va a replicar. Y no, ostras, esto va mal, voy a cambiar, voy a comprar, voy a vender. No, 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 replica lo que replica. ¿Vale? Lo dicho, requiere que un gestor o equipo gestor elija dónde, cómo invertir y diversificar. El fondo busca predecir los movimientos del mercado. Al final, si quieres ganar dinero, aunque muchas veces lo pinten a largo plazo, realmente hay que estar del lado del mercado, ¿vale? Un fondo, como os decía antes, no está abierto a cotización, lo que implica que no existe opción de comprar y vender de manera inmediata. Muchas veces no puedes, a lo mejor tú quieres liquidar a precio de hoy, pero no puedes hacerlo hasta cierre de la sesión y muchas veces esto te puede perjudicar, ¿vale? En comparación con los ETFs, son menos transparentes con su información, propiedad intelectual. Si os fijáis, ¿cuántas veces habréis visto la cartera de Warren Buffett? Warren Buffett ha comprado esto, ha vendido esto, ya, pero ¿cuándo te lo cuentan? Meses después. O los grandes fondos, ¿cuándo actualizan? A mes vencido, a trimestre vencido. No te dicen día a día lo que hacen. En un ETF tú sí que ves en todo momento, en tiempo real, la cesta de valores, las acciones que hay, cuánto peso tiene cada una, sí que tienes acceso a ello, ¿vale? Costes de gestión asociados más altos. Normalmente el problema que nos vamos a encontrar con los fondos de inversión es que la comisión de gestión es bastante elevada. Puede ser de un 1 y pico, de un 2, incluso fondos indexados que sean bastante altos. Es verdad que ahora cada vez hay más que están bajando esos costes, ¿vale?
pero sobre todo costes que llevan o sea, fondos que llevan una gestión activa, los costes son bastante elevados y sobre todo son bastante elevados y el problema es que son anuales. Quiero decir, tú compras un ETF y pagas el día que compras, lo mantienes 50 años, me estoy inventando, estoy siendo exagerado, y vuelves a pagar el día que vendes. En un fondo, tú pagas comisión de gestión cada uno de esos 50 años. Pagas un 1%, vamos a poner de ejemplo, el primer año, un 1% el segundo año, un 1% el tercer año. Al final, si inviertes a largo plazo, los costes de un fondo de inversión van a ser más altos que los de un ETF. ¿Vale? No son líquidos, lo mismo, no realmente no puedo comprar y vender, como decía, cuando me apetezca. Y luego lo que os he comentado también al principio, barreras de entrada para los pequeños inversores al exigir un capital mínimo más elevado. Esto es verdad que no son todos los fondos de inversión, pero hay muchos en los que de primeras a ti te dicen mínimo para comprar este fondo 5.000 euros. Ostras, si yo solo tengo 1.000, 2.000 o 3.000, ya no puedo comprar este fondo por mucho que me interese. Y eso a veces, pues, oye, nos perjudica a los pequeños inversores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Elección de valores viene predeterminada al operar un ETF concreto. Es lo que os digo. El ETF realmente o tiene un rebalanceo muy amplio, que ya hablaremos de esto lo que es, o no va a estar comprando, vendiendo, decidiendo, pensando dónde entro, dónde... No. El ETF es lo que es. Tú sabes que es esa cesta en concreto. Y lo replica y ya está. No está, lo dicho, no está expuesto a que un gestor tenga que decidir, ahora compro aquí, ahora vendo allá, ahora esta acción me gusta y la meto, ahora esta no me gusta y la saco. No. Aquí es mucho menos cambiante, ¿vale? Como digo, no hay barreras de entrada para los pequeños inversores. Pues la barrera de entrada es lo que cueste una participación, igual que las acciones. Pues hay acciones como Amazon que están a 3.000 dólares y eso sí que es una barrera de entrada, pero eso es decisión de la propia empresa. Pero hay acciones como Santander que por 2 euros ya te puedes comprar una acción. Pues los ETFs es lo mismo. Habrá ETFs que lo mínimo sean 10 euros, habrá ETFs que lo mínimo sea 50, habrá ETFs que lo mínimo sean 300. Pero no te vas a encontrar ETFs que lo mínimo sean 3.000. Eso es prácticamente imposible de encontrar. ¿Vale? Lo dicho, imita los movimientos que realiza el mercado. Replica, sin intentar predecirlo. Existe cotización y posibilidad de salir y entrar cuando quieras. Como las acciones, en tiempo real, mientras el mercado esté abierto, por supuesto, puedo comprar y vender cuando me apetezca. Los gastos asociados son muy reducidos, lo veremos mañana, veremos lo que es la TER, ¿vale? Esos gastos implícitos que lleva un ETF y luego, obviamente, lo que os digo, cada broker me cobrará una comisión de compra, una comisión de venta. Eso ya depende del broker. Yo no quiero repetir esta frase mucho porque a mí no me paga nadie, ni me patrocina nadie, ni me apetece hacer publicidad de nadie. Yo opero con ETFs a través del broker de Giro. ¿Por qué? Porque es el más barato. Punto. Ya está. No quiero que nos enredemos en este. Si alguien tiene alguna cuestión particular acerca del broker o de qué broker utilizar, correo electrónico info@jlorenzotrading.com y yo os resuelvo las dudas que queráis sobre este tema. Pero aquí no podemos detenernos en ello, ¿vale? Y luego, lo dicho, es un vehículo financiero con gran liquidez. Cuidado, matizo también. Hay ETFs de gran liquidez, habrán ETFs que no tendrán gran liquidez. Estos hay que evitarlos. Lo veremos en la clase de mañana. ¿Por qué hay que evitar ETFs de baja liquidez o ETFs con un tracking error alto o ETFs que no replican fielmente lo que pretenden replicar? Explicaremos por qué, pero paciencia, ¿vale? Pregunta David, ¿los fondos de liquidez de los ETFs son utilizados por las empresas que los incorporan o solo es para beneficios de los inversores de ETFs? Son cosas diferentes, o sea, el ETF se va a la acción. Me refiero, si un ETF quiere incorporar Tesla en su ETF, pues comprará a través y le afectará la liquidez que hay en ese momento en Tesla. Nosotros queremos comprar un ETF, lo que necesitamos es alguien en alguna parte del mundo dispuesto a vendernos ese ETF.
Eso es lo que afecta, la liquidez del propio ETF concreto. ¿Vale? ¿De acuerdo? A nosotros no nos afecta lo que pase en la liquidez de las acciones que contiene el ETF. A nosotros nos afecta la liquidez del propio ETF. Por eso hay que irse a gestoras importantes, a ETFs con una liquidez elevada, con spreads diferencial entre oferta y demanda reducidos. ¿Vale? Lo comentaremos. Bien. Aquí tenéis una tablita, resumen de lo que acabamos de comentar brevemente, hecha por mi compañero Luis Feito, @luigimaranello, ¿vale? En Twitter, para los que no lo sigáis, ya lo podéis seguir porque lo conozco. Y a raíz de las sesiones del curso, sé que va a ir poniendo detallitos, pinceladas, cosas interesantes sobre el mundo de los ETFs. Igual no lo hace, cuidado, igual estoy hablando yo de más, igual no lo hace, pero sé que a raíz de estas sesiones va a ir poniendo pues eso, cosas relacionadas, y os recomiendo @luigimaranello con 2 L's para poder ir viendo sus aportaciones. A medio plazo, Laura, realmente se refiere, digamos que cuando hablamos de medio plazo nos referimos a que no sea todo lo que pase de un mes ya es medio plazo, ¿vale? Todo lo que sea menos de un mes ya es corto plazo. Yo recomendaría los ETFs, cuando digo medio largo, recomendaría a largo plazo. Cuestión de medio a largo plazo, porque a lo mejor dentro de un sistema de ETFs vamos comprando y vendiendo en cuestión de meses vista, como veremos en la clase 4 de este curso. Por eso digo medio largo, no me gusta centrar en una cosa o la otra, ¿vale? Lo dicho, gestión activa. En el ETF ya hemos dicho que no. En los fondos de inversión, sí, es el gestor o equipo gestor quien decide. Gestión pasiva. Largo plazo, todo lo que supere un año, William. Digamos que por definición, cualquier inversión que dure más de un año ya se considera a largo plazo. En los ajustes contables de una empresa, la deuda de corto plazo es todo lo que suponga menos de un año, la deuda de largo plazo es todo lo que suponga más de un año. Por eso yo, digamos que distingo ahí, ¿vale? Costes, lo dicho, bajas comisiones el ETF, altas comisiones el fondo de inversión. Transparencia de la cartera, máxima. En todo momento conocemos la composición. Fondos de inversión, hay que esperar a los informes trimestrales. Algunos es verdad que lo hacen mensual. Movimientos de la cartera, bajos, porque solo copia el índice o replica esa cesta, ese sector, por tanto, no hay rotación en cartera. Movimientos de fondo de inversión, medios o altos en función de cada gestor. Es verdad que hay fondos que rotan muy poco, también hay que decirlo, pero hablamos siempre en términos generales. Rentabilidad, similar a la que replique el índice o la cesta. ¿Rentabilidad del fondo? Pues depende del gestor. Si el gestor es bueno, ganaremos dinero. Si el gestor no lo hace bien, perderemos dinero. Estamos expuestos, lo dicho, a lo que decidan esas personas. Liquidez, inmediata, como una acción. Fondos de inversión, hay que esperar al valor liquidativo. Lo puedes comprar o vender durante el día tantas veces como quieras. Al final de cada sesión de mercado y solo una vez diaria. Fiscalidad, exactamente igual que las acciones, fondos de inversión, la propia de los ETFs. Santi, ¿es un ETF indexado? Va a ser lo mismo que un fondo indexado. Ahí es donde entra lo que yo os comentaba. Depende de lo que vaya a durar la inversión, será más barato la opción A o la opción B, por lo que comentaba. Tú dices, voy a coger un ETF que replique el SP y no lo voy a vender hasta dentro de 20 o 30 años. Con el ETF pagas el día que compras, pagas el día que vendes. Se acabó. Con el fondo indexado te cobran un porcentaje, generalmente pequeño, cada uno de los 20 años. Entonces, hay que valorar qué me interesa más. Depende de la cantidad que vaya a invertir. No es lo mismo invertir 1.000 euros que invertir 20.000. Depende del marco temporal aproximado que yo me establezca. Depende de si voy a ir haciendo aportaciones periódicas o no. Hay muchos matices que los veremos en el curso, ¿vale? No os preocupéis. ¿De acuerdo?
Fiscalidad, igual que las acciones, en los fondos de inversión tiene la suya propia. Y ventajas fiscales, los ETF no las tienen, aunque hay trucos, pero yo no me puedo meter en aspecto fiscal en estos cursos porque no soy quien para hacerlo. Y fondos de inversión sí, porque lo que sabemos, porque tú puedes traspasar el fondo sin necesidad de que haya impacto fiscal, de que te quiten esos impuestos. También es verdad que volvemos a lo de siempre. Si tú compras hoy y vendes dentro de 100 años, el día que vendas, si has ganado dinero, pasarás por caja. Eso es inamovible, ¿vale? Correcto, Carmen, es la comisión del propio broker. Compra y venta. ¿Vale? El ETF la que tiene es implícita. ¿De acuerdo? ¿Se pueden traspasar fondos de inversión a ETFs? No, Gonzalo, son productos financieros diferentes. Un ETF puede ir a bancarrota. El ETF como tal, no. Lo que irá a bancarrota es la gestora que comercializa ese ETF. ¿Puede ir? Sí. ¿Pueden ir todas las acciones que componen un ETF? Sí. O sea, no os voy a decir que no. ¿Vale? ¿Los ETFs son fiables en cuanto al gestor puede darlos de baja sin previo aviso? En su día que me pasó que seguía uno del café. Ahí está el problema, en ir a ETFs de gestoras reguleras, de poco volumen negociado. Por eso, comenta por aquí compañero Ancho, que ahí es donde está el problema. Por eso este curso va enfocado a que aprendamos a elegir los ETFs para tener mayores garantías. Ya digo, es complicado. Ahora os voy a enseñar las principales gestoras y si alguna de esas gestoras quiebra, a ver, sí, puede quebrar, por supuesto que sí. Si un ETF replica el SP, lo hace fielmente, puede dejar de replicarlo. Pau, lo vamos a ver. Vamos a ver dónde está el tracking error y para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar ETFs de gestoras sólidas que tengan un histórico similar al del ETF, ¿vale? Claro, Alberto, esos son los fondos indexados que estamos comentando, lo que no son fondos de inversión, son fondos indexados. Eso sí, es la réplica del ETF, la réplica del índice, correcto, lo más fielmente posible, ¿vale? Sí, hay ETFs de materias primas y también os voy a comentar algunos en la tercera sesión, ¿vale? Existen también de materias primas concretas, de cestas de materias primas, pero volvemos a lo mismo. Cuidado con los poco líquidos, cuidado con los que tengan poco volumen negociado, cuidado con los que vengan de gestoras así, ¿vale? Bien, os comento un poco brevemente la historia de los ETFs, de dónde nacen, que también, oye, ya que estamos en ello, pues es interesante para finalizar esta primera clase, ¿vale? El primer fondo, bueno, de los ETFs, que también es un poco los fondos de inversión, porque ya sabemos que están ligados. El primer fondo de inversión que existió fue el Boston Personal Property Trust en 1893 en Estados Unidos. Aunque hubo que esperar hasta 1924 para conocer el primer fondo de inversión moderno con la estructura actual, que también apareció en Boston, el Massachusetts Investors Trust, y que fue público en 1928. De esta manera, lo que se buscaba, obviamente, es que los inversores podían participar del fondo y delegar la gestión de su dinero a gestores profesionales. Podían acceder a toda la cesta de inversiones de esos gestores profesionales. Ya no tenían que estar decidiendo ellos. Lo que hablamos. Hay una persona profesional que hace un paquete, pues oye, yo en vez de quebrarme la cabeza, compro ese paquete, confío en ese gestor y me olvido. Cuando aparecieron las computadoras aplicadas a las finanzas, los primeros robots, vamos a llamarlo así, en los años 50, ¿qué pasa? Que empezaron ya a ver, a analizar, a investigar que la mayoría de esos fondos que se habían ido creando en los años 20, años 30, prácticamente todos perdían dinero si lo comparaban con el Dow Jones o con el S&P, como por desgracia pasa a día de hoy. ¿Vale? Pues, José Ramón, entiendo que en aquellos años nadie se paraba a analizarlo, no lo sé. La verdad que ahí me pillas, pero bueno.
Fue también la década, estos años 50, en la que Harry Markowitz desarrolló su teoría de las carteras eficientes y el nacimiento del Modern Portfolio Theory. En la década siguiente, William Sharpe, si conocéis el ratio de Sharpe, famoso, la mejoró y comenzó a aplicarse a la inversión institucional. La teoría moderna de gestión de carteras había llegado para quedarse. Ya esto, digamos que ya era pues, algo parecido a lo de hoy. La idea de comprar el mercado, ¿no? Oye, en lugar de comprar cada acción, ¿por qué no lo compro todo? Que en teoría irá bien, ¿vale? En lugar de seleccionar acciones, fue popularizada por Barton Malkiel en su famoso libro, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, Un paseo aleatorio por Wall Street, en 1973. Siguiendo esta premisa, los fondos institucionales y de pensiones comenzaron a invertir en carteras que mimetizaban el S&P 500. A día de hoy, los fondos de inversión suelen ser menos rentables que el índice que replican. La gran mayoría de fondos de inversión, bueno, sí, en términos generales, no voy a matizar más. La gran mayoría de fondos de inversión que existen en Estados Unidos, en Europa, tienen peor rendimiento que lo que su benchmark o su índice de referencia. Sí, es así. Mañana veremos lo que es el benchmark. ¿Vale? El primer fondo que hizo esto fue lanzado por Wells Fargo en 1971 y el primer fondo indexado, como los conocemos ahora, fue lanzado por Vanguard en 1975. En nuestros días, los fondos indexados suponen el 20% de los fondos de inversión a nivel mundial en base al volumen gestión de activos. Pregunta Laura, ¿qué porcentaje de portfolio se debería tener ETFs? Imposible responder a esta pregunta, algo muy personal. Habrá gente que te dirá el 100%, habrá gente que te dirá el 50%, habrá gente que no querrá operar con ETFs. Es imposible responder a esta pregunta de forma genérica. Imposible. Y es que además no puedo ni matizarla, ni dar aproximaciones en absoluto. Es que no es que no quiera, ni no quiera mojarme, no, es que no puedo. Es tan personal que no puedo dar una respuesta, ¿vale? Bien, a finales de los 80, avanzamos un poquito más, cuando tuvo lugar el lunes negro, sí, Gonzalo, el lunes negro, el crack del 87, la incertidumbre dominaba el escenario financiero. La variación de los valores era tan alta que resultaba difícil hacer previsiones, ¿no? Lo que hablamos de siempre, la volatilidad que genera dudas, que genera incertidumbre, que complica la gestión del riesgo. En ese momento es cuando los ETFs comienzan a surgir con fuerza, al ofrecer una solución frente a la incertidumbre que reinaba en los fondos de inversión de la época. Todavía pasaron algunos años hasta llegar el primer fondo de inversión cotizado o el primer ETF de la historia en 1993 que replicaba los valores del S&P 500 y se llamaba S&P 500 SPDR, el SPY, famoso, que por desgracia, como inversores europeos, desde agosto de 2018 no podemos operar. Aunque es verdad que ya hay muchas alternativas para europeos que replican el S&P 500 muy bien. 2 años más tarde llegó el segundo fondo en el que invertir ETF llamado Midcap SPDR y que replicaba la evolución que tenía el S&P Midcap 400 Index. En el 96 entró en escena la compañía de gestión iShares, es la gestora de Morgan Stanley, y Barclays Global Investors, lo que dio lugar a la creación de uno de los índices más populares, los MSCI. Finalmente, Vanguard, el peso pesado de los fondos de inversión, se unió a operar ETFs en el año 2001 mediante sus índices Vipers y poco después también sus índices Power Shares. Aquí tenéis, de 2019, en Estados Unidos, los ETFs más operados con mayor volumen. El SPY, el S&P 500, iShares del S&P 500, el Vanguard Total Stock Markets, iShares MSCI, Vanguard S&P 500 Index, Vanguard FTSE Mercados Emergentes, o todos estos no los podemos operar, pero estoy poniendo ya los dientes largos para mañana. Xtrackers MSCI World Index, que replica 1.600 empresas de 23 países desarrollados, el iShares del S&P 500, el Amundi MSCI, replica más de 400 empresas de 16 países europeos desarrollados, ¿vale? Simplemente porque tengáis una referencia de nombres, ¿vale? De lo más operado, por lo menos en 2019, y lo seguirá siendo en 2020, ¿de acuerdo? La idea. No se puede operar porque por la regulación MiFID entrada en vigor en agosto de 2018,
los inversores europeos no pueden operar ETFs americanos porque hay unas barreras porque el idioma es un problema y porque las características que se explican del ETF son muy complejas para los europeos, como si fuésemos tontos, vamos. ¿Dónde está el problema? Que esto también lo explicaré en alguna de las sesiones, la mayoría de inversores europeos operaba ETFs americanos. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando, mayor volumen negociado, mejores condiciones. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la banca europea o la regulación europea? Prohibimos, como vemos que los ETFs cada vez tienen más auge, cada vez más gente los está operando, prohibimos que los europeos operen con ETFs americanos y no les queda más narices que operar con ETFs europeos. Así los ETFs europeos crecen, mejoran, aumentan, ganan popularidad y es verdad que cada vez, y ya como os digo, hay muchas alternativas europeas con las cuales se puede operar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Sí, esa es la gran diferencia, José Ramón. Y bueno, obviamente lo que sabemos, lo que hemos comentado en alguna ocasión, los CFDs, digamos que es una réplica, es un derivado financiero que replica y esto sí que realmente estás comprando una participación de las acciones. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien, gestoras más importantes. Esta tabla también que me ha pasado el compañero Luis Feito. Amundi y número de ETFs que negocian. Esto obviamente es aproximado. Amundi, BNP Paribas, Fidelity, Invesco, iShares, BlackRock, Lyxor, State Street, VS, Vanguard, Wisdom, Xtrackers y luego otras gestoras menores. 10.726 ETFs a día de hoy se pueden operar. ¿De acuerdo? ¿Claro más o menos la idea? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no acabe de quedar claro, algo que queráis comentar puntual para cerrar esta sesión? Y ya mañana nos centraremos en la clase 2. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, aparte de las que ya hemos ido comentando? Pues nada, como os he dicho, un poco rollo, ¿no? Un poco teórico, un poco, pues eso, ¿no? Lo de siempre, pero bueno, como os he comentado, podéis repasar la sesión en jlorenzotrading.com, cursos, cómo invertir con ETFs y a partir de aquí, hoy en un ratito tendréis la grabación de la primera clase y así progresivamente, ¿vale? ¿No puedes comprar un ETF americano? No puedes. A día de hoy no puedes. ¿No hay bancos o brokers como gestores? Difícil. Difícil encontrar. Ya habéis visto que a lo mejor, a ver, aquí es posible que en estas 1.700 algo haya. Pero no, ¿eh? ¿Qué broker recomiendas para invertir en fondos ETFs? Ojo, en ETFs yo particularmente opero con DEGIRO. En fondos de inversión, al final, yo es que personalmente no opero con fondos de inversión. Entonces no quiero tampoco decir, pero bueno, en fondos de inversión tenéis prácticamente todos los bancos ofrecen fondos de inversión, propios y no propios. No sé, podéis trabajar con GPM, no sé, es que ya digo, sí, José, esos 10.000 son europeos. Por lo tanto, un español puede operar en DEGIRO los ETFs americanos. Cuidado, los ETFs americanos no. ETFs europeos que replican mercado americano o que se basan en el mercado americano, sí. Son cosas diferentes. ¿Vale? Un ETF inverso del S&P 500 para operar en DEGIRO. Juan Antonio, en la clase 3 diré algún ETF inverso del S&P 500 para operar con DEGIRO, pero en la clase de la mañana explicaré por qué no deberíamos operar con ETFs inversos. Y hasta aquí puedo leer. Tiene una explicación, ¿eh? Ojo, que luego cada uno puede operar con lo que le dé la gana, pero tiene una explicación del motivo
por el que no es interesante operar con ETFs inversos o con ETFs apalancados. Lo explicaré mañana, ¿vale? No me quiero adelantar. Sí, José Carlos, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, lo que tú comentas, buenas referencias y una entidad solvente para poder trabajar. Sí, Gonzalo, correcto, gestoras europeas o gestoras americanas que ofrecen ETFs europeos. Correcto, José Ramón, tú siempre pasas por el broker intermediario a través del que igual tú compras y vendas, y luego está la gestora que ofrece el ETF. Por eso digo que vais a ver, y lo vamos a ver mañana o pasado, es que voy un poco que la tasa, la TER que se llama, que es el coste implícito de un ETF, en estas gestoras va a ser infinitamente menor que en otras más pequeñas. O según qué ETF, según lo que replique y digamos el quebradero de cabeza que lleve a la gestora ofrecerlo, va a tener un coste implícito mayor o menor. Pero que ese coste, insisto, es implícito, o sea, ya va dentro de la rentabilidad que tú vayas a obtener. O sea, que digamos que de forma, o sea, tú lo ves, tú lo puedes conocer de antemano, pero a ti no te lo están cobrando, no te lo están quitando de ningún sitio. Digamos que se restará de la rentabilidad final. No sé si me he explicado con esto. De todas formas, mañana vamos a ver esto también, ¿vale? Pues poco más que añadir, compañeros. Espero que os haya gustado la sesión dentro de lo que cabe, aunque haya sido un poco más rollo. Nos vemos en las próximas clases, tendréis la grabación. De antemano ya aquí digo, a gente que se haya quedado sin poder acceder, le pido disculpas, pero es que esto da para lo que da y ha sido, pues eso. Pues, ha habido muchísima gente interesada, podéis ver la grabación. Y lo único que en la clase 2 de mañana, meteros 10 minutillos antes. Ahí seguro que cogéis plaza, ¿vale? Gracias a todos. Nos vemos mañana, compañeros. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós.